¿Qué tal? En esta ocasión vamos a repasar el material de la semana que tiene que ver con catálisis y reactores catalíticos. Esto que estás viendo en pantalla es un programita que se llama módulo interactivo de computadora y es el módulo de catálisis heterogénea. Este material acompaña a tu libro de texto. Vamos a comenzar con una introducción. Cuando nosotros vamos a producir algo nuevo, que tiene que ver con una reacción catalizada en el laboratorio, el ingeniero tiene que empezar con una escala pequeña, escala laboratorio, antes de irse a una escala industrial. Para hacer eso, necesitamos determinar cuál es la ley de la velocidad de la reacción, cuáles son los parámetros y cuál es el mecanismo de la reacción catalítica. De modo que vamos a ver cómo se hace esto para catálisis heterogénea. Catálisis heterogénea quiere decir el estudio de las reacciones catalíticas en donde hay más de una fase. Normalmente el catalizador viene en fase sólida y los reactantes y o los productos pueden ser líquidos o gaseosos. Se consideran 7 pasos los que vamos a tomar en cuenta para voltear a ver una reacción catalítica. Imagínate que tienes tú una partícula de catalizador, distinguida aquí en gris, que tiene un poro que te comunica a través de una boca, te comunica hacia adentro. Y esa partícula de catalizador está nadando en un fluido, ¿correcto? Tienes un reactante que es el reactante A, y para que se lleve a cabo la reacción, el reactante A tiene que estar en contacto con el catalizador. Por lo tanto, en el primer paso, vamos a considerar la transferencia de masa, o sea, la difusión de los reactantes que van del seno del fluido a la superficie externa de la partícula de catalizador. Y ese primer paso se le llama transferencia de masa reactante. Una vez que se logra ese paso, tenemos el reactante ubicado en la boca del catalizador. El siguiente paso es la difusión del reactante desde la boca del poro hacia adentro del poro, inmediatamente cerquita de donde está una superficie catalítica interna. A esta fase se le llama difusión dentro del poro. Observa qué le va a pasar a la molécula A cuando completa esa fase. Atraviesa el umbral perfectamente y entonces ya la tenemos adentro del poro. La tercera fase se llama absorción del reactante en la superficie catalítica. Y si observas, A se deposita sobre la superficie catalítica. Este es un fenómeno físico de absorción. La fase número 4 es la interesante, es donde ocurre la reacción química en la superficie. Tenemos que el reactante A se va a transformar en un producto B. Mantén tu vista en la molécula A y te darás cuenta que se transforma en B. Ahora, ¿qué te imaginas que tiene que suceder para que tú como ingeniero recuperes B? B es el producto que a ti te interesa. Es correcto. Los mismos pasos se tienen que dar, pero, como dice la canción, de reversa mami. El quinto paso es la desorción del producto. El sexto paso es la difusión hacia afuera del poro. Y el séptimo paso es la transferencia de masa que va desde la boca del poro hacia el seno del fluido. En este módulo nos vamos a enfocar no en los 7 pasos, porque son demasiados. Nos vamos a enfocar en los pasos que se llevan a cabo en la superficie del catalizador. Los pasos que se llevan a cabo en la superficie del catalizador son la absorción del reactante, la reacción superficial y la desorción del producto. Entonces vamos a verlos con más detalle. Imagínate que la superficie del catalizador es lo que tenemos aquí en rojo y sobre la superficie del catalizador hay pequeñas zonas denominadas sitios, que son los sitios activos útiles para que haya una reacción química. No en cualquier lado va a reaccionar, tiene que estar la molécula en esos sitios particulares. Entonces, si nos concentramos nosotros en el paso de la adsorción, nos damos cuenta que el reactante se pega a los sitios que están disponibles. ¿Ves? Andan por ahí flotando los reactantes y se pegan. Si nosotros consideramos que a esos sitios les podemos poner nombre, pues les podemos llamar con una S, S de sitio. Y entonces fíjate una cosa muy interesante. Cuando A se deposita en un sitio, es un fenómeno físico. Pero para el motivo de análisis, vamos a escribirlo como si fuera una reacción química. Insisto, no es reacción química, solamente lo vamos a escribir
como si fuera una reacción química. Entonces, el reactante A, cuando se absorbe en un sitio, pues le tienes que sumar un sitio y te da una molécula que la vamos a llamar molécula activa, A.S. Esta A absorbida es un complejo activo que se le dice así pues porque tiene sus nubes electrónicas alteradas porque está absorbido en el sitio del catalizador. Si seguimos adelante, nos vamos a dar cuenta que enseguida, ya que está en la superficie, observa que esas A's ya cambiaron a B. Esto fue muy rápido. Un molde A absorbido debería de reaccionar para formar un molde B absorbido, ¿correcto? Entonces, ¿cómo escribiríamos eso? Pues mira, bien fácil. Las especies absorbidas se van a tomar en cuenta como que son especies diferentes de las libres. Entonces, A solita es distinta de A.S. A.S significa que está depositada en la superficie o que está absorbida, ¿ok? Entonces, la reacción en la superficie se escribe así. Y por último, tenemos que aquí hay un error, esto debería de decir B, una disculpa. Entonces, por último, se liberan las sustancias de los productos de los sitios, o sea, B absorbido se libera a un B libre y a un sitio vacío. ¿Te fijas? Todos estos triangulitos serían los sitios vacíos. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es un ejemplo de lo que se conoce como una reacción de sitio único, que involucra a dos especies. Está la especie A, está la especie B y necesita un solo sitio. Entonces, por eso se llama de sitio único, pero hay muchas otras maneras como se pueden llevar a cabo estas reacciones. Por ejemplo, se pueden llevar de dos especies con dos sitios, de cuatro especies con dos sitios y una muy especial que se llama el A-Radial de cuatro sitios y son las que vamos a ver a continuación. Mira, cuando tenemos una reacción que tiene un solo sitio y dos especies, es lo que acabamos de ver y lo tienes aquí escrito. Pero ¿qué pasa cuando tienes una reacción que necesita doble sitio? Vamos a tener dos especies, la especie A y también la especie A. ¿Te fijas? La especie A como que está muy ancha y necesita dos sitios para transformarse en B. Entonces observa la diferencia que hay entre la ecuación amarilla de la absorción y la ecuación violeta de la absorción. Ahí no hay diferencia, pero observa entonces ahora en la ecuación de la reacción en la superficie, la ecuación amarilla y la ecuación violeta. ¿Notas la diferencia? En la violeta necesitas un sitio extra, por eso se llama de sitio doble. Para la desorción del producto, pues simplemente se desorbe el producto y si te fijas la desorción, la violeta y la amarilla son iguales. La gran diferencia es que aquí se necesitan dos sitios, por eso te estoy señalando con la flecha ese sitio extra que se necesita. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de dos especies tenemos cuatro especies? Pues créeme que sí vamos a ocupar por lo menos dos sitios, ¿verdad? Pues tenemos cuatro especies, vamos a ver de qué se trata. Si tenemos cuatro especies, normalmente vamos a pensar que dos son reactantes y dos son productos. Y observa cómo se absorbieron A y B y observa por favor las ecuaciones en rojo para la etapa de la absorción del reactante. Aquí todavía no hay sorpresas, ¿verdad? A con el sitio te da A.S, lo mismo te da acá. Como hay una especie diferente que es B, bueno, pues ahora la pones. ¿Cómo te imaginas que va a ser la reacción en la superficie? Puedes parar el video y escribirla. Fíjate cómo está escrita esta reacción, fíjate cómo está escrita esta otra. ¿Cómo te imaginas tú que estas dos se van a poner? Haz una pausa en el video y escríbelo en tu cuaderno. Muy bien, regresamos de la pausa y vamos a ver cómo se compara lo que tú escribiste en el cuaderno con esto. La superficie, la reacción en la superficie observa que si es en la superficie es porque los productos se quedaron absorbidos, ¿va? Puede haber casos en donde no, pero ahorita estamos pensando que están absorbidos. Y si están absorbidos, necesariamente tienen que tener el punto S y el punto S aquí para darte a entender que son complejos activos absorbidos. ¿Cuál sería el último paso? Claro, que se desuelvan. Ya que se desorbieron, pues entonces te van a dejar libres los productos C y D. Te fijas, aquí está libre D, aquí está libre C, aquí están los sitios libres, porque los reactantes fueron las especies absorbidas que son los productos. Perfecto. Nos queda uno más, que es el mecanismo LA-Rideal para las cuatro especies, o como yo lo digo, el mecanismo de el elefante y la mosquita. ¿Por qué? Fíjate bien, vamos a tener cuatro especies y lo interesante de este mecanismo es el siguiente. Tenemos
una molécula de una especie A que se va a absorber. Y si tenemos 4 especies, quedamos que normalmente íbamos a tener 2 reactantes y 2 productos, ¿cierto? Bueno, pues si vamos a tener 2 reactantes, tú dices, ay, pues el otro reactante también se va a absorber y pues, ¿qué diferencia tiene con la del doble sitio 4 especies? Aguántame tantito. Resulta ser que si este reactante es el elefante, pues el otro va a ser la mosquita. Y mira lo que pasa con la mosquita, se queda arriba. No necesita un sitio más, simplemente llega, choca y se libera. ¿Te das cuenta? Observa, por favor, la reacción superficial aquí escrita. Absorbida, el elefante sentado. Con la mosquita B, te produce otra mosquita de otro tipo y otro elefante de otro tipo. ¿Ya viste? Este es bien interesante porque esto es algo que requiere un solo sitio y tiene 4 especies, ¿ok? Entonces lo que seguiría pues sería simplemente que se disuelva el producto. Al disolverse el producto, fíjate que esta ecuación en púrpura pues se ve igual que la violeta y que la amarilla. O sea, simplemente es una desorción del producto, ¿va? Estas reacciones son muy comunes cuando un reactante es un anillo aromático y se va a hidrogenar o se va a deshidrogenar. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a dar una pequeña revisión. Normalmente necesitamos obtener datos a partir de reacciones de laboratorio y para eso tenemos dos opciones. Podemos obtener la ley de la velocidad a partir de datos de laboratorio o podemos desarrollar un mecanismo y un paso limitante. Esas cosas se tienen que comprobar. Ya que sacaste la ley a partir de datos de laboratorio, te tienes que regresar para darte cuenta si en realidad cumple con los requisitos. Cuando tú desarrollas un mecanismo, también te tienes que regresar para ver si representan los datos que tú tienes. Ya que tienes esas cosas, que todo está cuadrado, entonces lo que sigue es que te pongas a calcular los parámetros de la ley de la velocidad de la reacción. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video.